Y bueno, como les decía, tuvimos un programa maravilloso donde pues una de esas almitas especiales vino a compartir su experiencia de vida. Y yo creo que es uno de los temas que a veces cuando estamos a favor de la vida, nos hace un poquito tambalear. Bueno, y si esta criatura viene especial, pues ¿por qué viene a sufrir? Por qué nacer? Pero no se nos debe olvidar nunca que el dueño de la vida es Dios y que nos dice en su palabra, elige la vida. Él no se equivoca y pues esto equivaldría como, yo he puesto muchas veces un ejemplo cuando alguna persona está en este dilema. Vamos a suponer que tienes 3 hijos que nacieron con capacidades normales como las tenemos todos y de repente pues tiene un accidente y alguno queda con una discapacidad física, una capacidad diferente, otro queda con una discapacidad emocional porque quedó con un trauma muy fuerte. Y entonces, ¿qué haríamos? ¿Quitarles la vida para que no sufran? Es lo mismo. Son almas especiales y tú y yo que estamos aquí compartiendo este espacio somos almas especiales a las que Dios formó en el vientre de nuestra madre, que nos ha dado una misión especial y a cada uno nos va dando las herramientas que necesitamos para cumplir esa misión que Él nos ha dado. ¿Cuántas veces vemos vidas de personas que, bueno, pues humanamente lo tienen todo, pero tristemente no logran cumplir la misión para la que fueron creados y no logran descubrir el amor de Dios, ser felices, ser un instrumento de amor? ¿Cuántas de ellas, teniéndolo todo humanamente, terminan quitándose la vida? Yo quiero compartir algún par de casos que me ha tocado darme cuenta por las noticias o atender personalmente, pero pues hay una mamá que cuando va al médico, el médico le dice pues que él le sugiere, ¿verdad? Que esa vida no llega a término. ¿Por qué? Porque viene con 4 bracitos y con 4 piernitas. Entonces, si nos ponemos a ver, imagínate lo que sufre esa mamá de imaginar esta criatura, pues en todas las problemáticas, el bullying de hoy en día, todo lo que va a sufrir. Y bueno, pues esta mujer yo creo que recuerda ese quinto mandamiento que no tiene excepciones y dice, no matarás. Y resulta que son unos sacerdotes, eran gemelos. ¿Cuántas veces la tecnología se equivoca? Da un diagnóstico que no es el correcto. O hay otra Miss Universo que también a su mamá le sugirieron pues que le quitara la vida porque venía como un monstruo. Y mira, llegó a ser creo que es Miss Italia 1995, si no me equivoco. Iba a rectificar el dato para no equivocarme, pero estoy así 99.99 por si la quieren buscar en las redes. A mí me tocó en una ocasión atender a una jovencita muy inocente, muy pura, con muy poca capacidad de educación. Recuerdo que iba con su mamá y ella tenía un hijo especial. Ese hijo tenía su cabecita pues bastante grande porque así nació. Su esposo la había dejado porque le dijo que ella daba hijos malos y había tenido otro hijo que, vamos a inventar las edades, no recuerdo las edades, vamos a suponer que su primer hijo había muerto a los 5 años, había nacido lo mismo con hidrocefalia. Esta otra criaturita tenía, vamos a decir, 4 años y medio y bueno, estaba embarazada. Entonces pues ella creía que estos embarazos pues eran lo que habían ocasionado la separación y que pues tal vez ella era la que algo tenía mal. Y bueno, pues ahora sí que cuando uno atiende a una persona, cada uno en los servicios que Dios nos pone, pues es el Espíritu Santo a través de nosotros, porque le dije yo, bueno, ¿y tú? Yo no sabía nada de medicina, no sé nada de medicina, yo soy diseñadora gráfica, lo poco que he ido aprendiendo en el tiempo, pero le dije, bueno, yo no sé cuánto tiempo viven estas criaturas con hidrocefalia. Le dije, yo no le deseo el mal a tu hijo y además la muerte no es un mal porque es el volver a nuestro creador, es la felicidad eterna, pero no sabemos qué tal que esa criaturita se muere a los 5 años, o sea, le queda medio año de vida. ¿Y qué tal que esa criaturita que está en tu vientre es una niña, los dos eran niños, y que viene en condiciones normales? Pues bueno, ya esto lo hizo pensar porque pues obviamente era la palabra de Dios a través de esta boca pecadora y le resultó exactamente como se lo dije. Esa otro hijito que ella tenía, que pues obviamente su vida no era fácil, partió a la casa del padre y la criatura que ella tenía en su vientre
pues era una niña y venía totalmente sana. ¿Cuántas veces hemos visto también que los médicos dan un diagnóstico equivocado? Como platiqué en esos otros casos. Pero también hay que recordar algo muy importante, la naturaleza es muy sabia y muchas veces estas criaturas pues parten al cielo antes de nacer y muchas otras veces nacen, viven un par de días o un periodo muy breve de vida, cumplen la misión que Dios puso en esas almitas tan pequeñas y parten a la casa del Padre. ¿Y quién somos tú y yo para volvernos ese juez que dice quién sí vive y quién no vive? ¿Quién tiene las cualidades perfectas y quién no las tiene? Porque si nosotros recordamos de dónde surge toda esta ideología, pues uno de los centros más fuertes de exterminio prenatal por todo el mundo inició como un centro de anticoncepción que luego se deformó en un centro de exterminio prenatal, pero esta persona, su fundadora, ella compartía sus ideas de eugenesia con Hitler, que eugenesia es como decir quién sí nace, quién no nace, quién vive, quién no vive, quién es el perfecto, quién no. Y bueno, pues Hitler sabíamos que pues no tenía un aprecio hacia los judíos, pero también no es muy conocido, pero también las personas que sienten atracción al mismo sexo pues no eran muy bien vistas a sus ojos y también pues pretendía eliminarlas. Pero esta otra persona, lo que ella se centra pues son en las personas especiales, en los latinos, en las personas de color. Y entonces si nosotros observamos los centros de exterminio prenatal precisamente están organizados donde están estos centros de población. Es decir, tú y yo que somos latinos, la mayoría de los que escuchan el programa pues tenemos raíces latinas, pues ante sus ojos valemos menos. Y bueno, también hemos visto muchas otras experiencias de vida muy enriquecedoras. Si tú no has visto la película que ahorita está sobre la trata de niños, sobre el abuso sexual, te invitamos a que la veas. Esos niños equivaldría como si nosotros supiéramos el futuro y supiéramos lo que ellos van a pasar. Dijéramos, pues mejor que no nazcan para que no sufran, pero entonces se nos puede olvidar que la cruz es que cada uno tenemos, las dificultades que cada uno tenemos son producto del mal uso de la libertad que hacemos nosotros, pero muchas veces también del que hace otra persona. Y si recordamos, como muchas veces recordamos aquí en el programa Romanos 8:28, todo mal tiene un bien oculto, es decir, Dios de cada mal saca un bien. Y yo te aseguro que esas criaturas que han sufrido tanto van a ser pues en la tierra también pueden ser felices, pero en el cielo van a estar colmadas de gracias, de todo aquello que Dios va a restaurar, y por todo mal que recibimos tú y yo vamos a recibir bienes, si no es en vida, va a ser en nuestra vida eterna. A mí me hizo mucho pensar también, este fin de semana estuve viendo otra película. A mí me gusta ver películas que están basadas en historias de la vida real. Esta película sobre el abuso sexual, que creo que es El sonido de la libertad, si no mal recuerdo el nombre, Sound of Freedom, está basada en un caso de la vida real, pero esta otra que yo vi, en inglés el título era así como El hombre del ferrocarril, y trata de pues un joven que se veía que era un buen muchacho, estudioso, trabajador, y que pues le toca pues partir a la guerra. Y entonces en el lugar donde él está es torturado brutalmente. Entonces, bueno, la película inicia, él va en un tren y conoce a una joven, pues luego es su esposa. Entonces su esposa ve que tiene pues esos secuelas de todo eso que ya él vivió y empieza a investigar. Entonces empieza a platicar con sus amigos, los que vivieron la misma experiencia que él. Y bueno, pues llega un momento en que pues empieza a remover todo esto y él regresa a buscar, empieza a investigar y se da cuenta dónde vive pues la principal persona que fue la que causó toda esa violencia que él sufrió, esas torturas, unas torturas muy crudas que él vivió. Y pues él, yo creo que no sé si se entiende bien en la película, pero tal vez su primer instinto es pues vengarse de lo que hizo. Sin embargo, no lo hace. Sin embargo, dialoga con él. Sin embargo, lo ayuda a cuestionarse sobre sí mismo. Y de hecho, uno de los amigos de él que había vivido estos dolores de guerra, pues termina quitándose la vida. Y él dice
que él no llegó a esto porque el amor llegó a su vida, porque esa mujer que ella conoció en ese tren, resulta que era una enfermera y esa enfermera se encargó de ayudarle a sanar ese corazón. Y esa película termina, lástima que te platique más o menos cómo es, porque tal vez ni la veas, pero pues él termina haciendo un acto de perdón muy fuerte y incluso ahí en la película, pues cuando platica ya la parte de la vida real, ellos terminaron siendo unos buenos amigos. Y a uno le parecería que estos casos son pues algo así como súper difícil, cómo perdonar a mi agresor. Pero yo pensaba en los momentos que son muy crudos, cuando él está siendo torturado, yo decía, es lo mismo que yo le hice a Jesús con mis pecados. ¿Y qué es lo que él hizo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre que hizo, se cristificó, hizo el evangelio, lo hizo vida. Se convirtió, no sé si él fue católico o no, pero esa Eucaristía la hizo, él se hizo una hostia viva. Él en su hogar, su esposa, hizo una iglesia doméstica donde con su amor le ayudó a llegar a la raíz de, pues, por qué él estaba tan alterado y lo ayudó a sanar. Y yo creo que este hombre, al verse perdonado, pudo perdonarse a sí mismo. Entonces nos parecen actos heroicos, pero tú y yo estamos llamados también a todas estas personas que han sido esa piedra, esa que nos ha lastimado al caminar, esos que han sido, y nosotros también reconocer que nosotros hemos sido también instrumentos para lastimar, y a veces al prójimo que tenemos más cerca, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero somos también, debemos ser nosotros esos instrumentos para que Dios sane a esas almas. Yo muchas veces he pensado que el sacramento del matrimonio, entre muchas otras finalidades que puso nuestro Señor, es para ponernos de dos en dos, para que nuestra esposa nos ayude a llegar al cielo, nos devuelva santos, si somos hombres, ¿verdad? Y viceversa, si somos mujeres, nuestro esposo nos ayude a cada día ser mejores personas, a sanar nuestras heridas y a llegar al cielo juntos. Y yo creo que es bueno pedirle a nuestro Padre que nos muestre cuáles son las heridas que tiene nuestro cónyuge, nuestros hijos, que muchas veces somos nosotros mismos quienes las hemos ocasionado, y empezarnos a convertir como esta enfermera en esa enfermera de corazones, empezar a ser comprensivos, descubrir también cuál es la forma en la que ellos necesitan ser amados, en palabras, en acciones y a través también de nuestras oraciones, porque la primera responsabilidad que nosotros tenemos y en lo que vamos a ser juzgados es en el amor. Y por el primero que nos van a preguntar, ese es por ese prójimo. Pero yo no dudo ni poquito que también nos vaya a preguntar nuestro Señor qué hicimos con esa persona que nos lastimó. Porque seguramente, el perdonar no es fácil. Y a lo mejor tú que nos estás escuchando todavía guardas cierto resentimiento, cierto enojo. Entonces, lo primero que puedes hacer es reconocer que si tú no perdonas, tienes una copa llena de odio que el que se la bebe es tú mismo y te está carcomiendo por dentro. Entonces, lo primero que puedes hacer es decir, pues Jesús quiere que yo sea como Él. Y ser como Él significa perdonar a esa persona que me lastimó. Entonces, lo primero que puedes hacer es pedirle ayuda, empezar a orar por esa persona. Muchas veces hemos platicado aquí en el programa lo que es la penitencia por amor, que esta penitencia por amor se la da hace más de 20 años nuestro Señor a una fundación que se llama Creo en Colombia, que es también una fundación provida, que por cierto yo acabo de descubrir que ellas tienen también un programa en Radio María allá en Colombia. Y bueno, puedes buscarla en las redes, Penitencia por Amor, vas a encontrar la historia completa. Llega una almita muy herida con Janet, que es la directora de la fundación, y esta persona se quiere suicidar. Entonces, pues le dice, duérmete, ahorita no hagas nada, duerme profundamente. Y entonces ella empieza a orar y cuando pregunta a nuestro Señor qué hacer, le dice, pues que nazca de nuevo. ¿Cómo nacer de nuevo? Y bueno, esa palabra de Dios la tenemos en la Biblia.
¿Y qué significa nacer a Dios? Hacer la penitencia por amor. ¿Y qué es eso? Pues bueno, orar para que Dios sane cada día un año de mi vida. Y podemos empezar o terminar orando por los 9 meses de vida en el vientre. A veces Dios nos da regalitos como que eso nos ayuda un poquito a crecer en fe. Yo quiero platicarte que una jovencita que yo conozco, ella después me platicó que ese día que nos encontramos y yo le hablé de la penitencia por amor, le di un niño Dios que va de visita, que tiene el Sagrado Corazón, la Divina Misericordia, y ella le preguntaba, Señor, ¿por qué hay tanto dolor en mi vida? Y bueno, pues ella empieza, ese día recibe la información, ella se decide hacer la penitencia por amor y pues como bien sabrás, a veces las cosas que vemos, escuchamos, oímos no son con los ojos o los sentidos de los sentidos que tenemos físicos, sino a veces son con los sentidos espirituales. Y ella platica que durante el día ella estaba haciendo la parte que es la sanación en el vientre. Ella como que escuchaba la voz de Dios y veía unas manos y le pedía que orara por esas manos. Ella no entendía de qué se trataba, pero cuando ella va a misa, porque la penitencia por amor lo que nos pide es por cada día pues ofrecer la Santa Misa, hacer una visita al Santísimo o al Sagrario, el Rosario, y yo le he añadido la coronilla de la misericordia pues para reparar mi pecado y el pecado de los que nos lastimaron. Pues cuando ella regresa de tomar la Sagrada Eucaristía, dice que ella de repente ve todo negro, escucha un disparo con los oídos espirituales y ve con los ojos espirituales 2 pantaloncitos de niños con sus zapatitos, pero como de hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando ella estaba en el vientre de su mamá, su tía asesinó a su papá. Es decir, ella orando por su vida en el vientre, Dios la lleva a ese momento. Y ella me platicó después que su mamá, pues por razones lógicas, la había enseñado a odiar a esta persona. Ella tiene en la tarde su taller de oración y vida del Padre Larrañaga, que también te invito a participar. En casi todas las parroquias se da, es excelente. Y ese día a ella le toca una lectura que dice, el que odia es un asesino. ¿Cuál era la raíz de todos esos males? Pues su mamá la había enseñado a odiar. Ella tuvo que empezar haciendo un proceso de perdón. Y el perdón a veces es muy duro cuando nos hicieron una herida pues muy profunda. Y solo de la mano de Dios se puede lograr, y sí se puede lograr. Entonces, como te dije, el primer paso es pedir. El segundo paso es orar por esa persona. El tercer paso es comprender que un alma herida hiere. Un alma herida que no ha sanado hiere. Entonces ponerte en los zapatos de esa persona que te hirió, porque algo debió haber pasado en su almita para que ella esté repitiendo las cosas o las heridas que sufrió. Entonces otro de los pasos puede ser tomar esos lentes de la comprensión. No se trata de justificar lo que esa persona haya hecho, porque es muy diferente juzgar a una persona y comprenderla. Y esas dos formas son las que en su palabra Jesús nos enseña en todos los evangelios. Cada que él tuvo trato con los pecadores, a ningún pecador le aplaudió un pecado, pero lo que sí hizo fue comprender y ayudarnos a los demás a comprender. Cuando vemos todos esos hombres que estaban a punto de apedrear a esa mujer, ¿cuántos que estaban ahí seguramente habían sido objeto de pecado? Y ellos, por ser hombre, pues estaban evitando de esa consecuencia de haber sido apedreados. Dice por ahí una revelación privada, no sabemos si es cierto o no, que a cada uno le iba escribiendo sus pecados. A ella, bueno, ya nos tocó el tiempo de cerrar porque hoy no traigo no traigo dónde ver mi hora, pero bueno, vamos a cerrar con esto que estábamos platicando. Jesús no aplaude su pecado, le ayuda a levantarse, retira a los que la estaban señalando y le dice, mujer, vete y no peques más. A veces
No alcanzo a escuchar cuánto tiempo, pero sí nos dieron un poquito más de tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Perfecto. Bueno, entonces a veces nos vamos a un lado al que nos conviene y a veces al otro. A veces somos muy duros para juzgar. Vámonos con el ejemplo de las personas que sienten atracción al mismo sexo. Puede ser que yo sea esa persona, esa encargada de algún ministerio, que estoy muy bien informada, que pues yo sé que un acto sexual fuera del matrimonio y pues más doloroso cuando es con dos personas del mismo sexo, pues no está bien. Entonces me dedico a señalar, a juzgar, pero se me olvida que hay un ser humano que necesita compasión, que trae heridas muy fuertes que la han llevado a sentir atracción al mismo sexo y que tal vez si yo hubiera nacido en esas circunstancias particulares, también yo podría estar sintiendo atracción al mismo sexo. O me puedo ir del otro lado, donde lo que el mundo me llama ahorita es pues aplaudirlos. Pues digo, es como si yo tengo alguna amiga que por heridas tiene algún problema alimenticio, una anorexia, y entonces para que ella no se sienta mal, pues voy a empezar a aplaudir a las personas que tienen estos comportamientos. No, yo estoy aquí para comprender las heridas que tiene, para cada que yo vea a esa amiga que tiene ese problema alimenticio o cada que yo vea a ese compañero de trabajo, de apostolado que siente atracción al mismo sexo, sea yo sin necesidad de hablar, es decir, que mis acciones sean tan amorosas para que sea el mismo Jesús sanando a esas personas heridas. Ahora, otra cosa que es muy importante, a veces, ¿cuántos matrimonios se rompen hoy día? Porque, bueno, se casan muy enamorados, pero luego resulta que van saliendo las heridas, van saliendo pues, lo que llevamos dentro y empieza, en vez de uno ser instrumento de amor para que sane al otro, empieza a herir y a hacer más profundas esas heridas. El abrazo conyugal, como lo hemos dicho, y no nos cansamos de repetirlo porque lo dice la palabra de Dios y lo dice en Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre para ser una sola carne. Lo que yo haga le afecta a mi esposo más que a nadie, lo que él haga me afecta más que nadie a mí. Y también dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Entonces no sea yo misma esa parte que está separando, porque no siempre es la persona adúltera, sino sencillamente a través de alguna otra cosa yo estoy haciendo que esa relación se separe. Y se nos olvida también, a veces no tenemos la formación para comprender que la sexualidad es un regalo de Dios, es un regalo maravilloso. Vemos también en Génesis, en el primer libro, y vio Dios que todo era muy bueno. Yo quiero invitarte a ti que nos escuchas, porque generalmente las que nos escuchan son pues madres de familia, esposas, que empieces a observar, tú conoces la familia, un poco la historia de tu esposo, cuáles son sus heridas y que seas muy cuidadosa en no tocarlas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. A veces las mamás somos muy controladoras y puedo observar que mi suegra es muy controladora. Entonces, si mi esposo no ha sanado esa herida, cualquier cosa que yo haga que se parezca, para él va a ser que se está repitiendo el mismo papel. Entonces, voy a trabajar en mí, en ayudarlo a sentirse libre, a dejarlo elegir. Y otro de los momentos muy importantes para sanar, recordemos que el sacramento del matrimonio se renueva en cada abrazo conyugal, que es algo tan santo lo que ocurre ahí cuando se hace pues con el sacramento, haciendo uso de métodos naturales para regular la natalidad. Es algo tan santo y se está renovando en cada abrazo conyugal que yo, pues ojalá mi esposo esté en la misma dinámica que yo, pero si no está en la misma, pues cuando menos yo puedo hacer una oración y decir, Señor, que yo sea ese instrumento a través del cual tú estás sanando a mi esposo y que él sea ese instrumento a través del cual tú me estás sanando a mí. Ahora que estuvimos encerraditos por materia de virus, ¿cuál era el único sacramento que se estaba renovando? El sacramento del matrimonio. Porque no podíamos ir a misa, no podíamos comulgar, no podíamos confesarnos, no podían celebrarse bodas, bautizos, confirmaciones, pero sí se estaba renovando en cada hogar el sacramento del matrimonio. Y esto no solamente trae gracias a nosotros, también las trae para nuestros hijos. Entonces, la próxima vez que tengas un abrazo conyugal, recuerda que en ese momento estás siendo un instrumento de amor para que Dios sane a tu esposo. Y también a veces las mujeres
solemos negar el abrazo conyugal o estoy muy cansada, no tengo ganas, pues bueno, recordar también por ahí nos dice San Pablo que no debemos negar nuestro cuerpo. Dice por ahí muy específicamente, solo por un periodo breve, los dos de común acuerdo y para dedicarse a la oración. Ahí de alguna manera también nos está hablando de los métodos naturales para regular la natalidad, porque estos métodos, si no los conoces, yo te invito a que te acerques a tu parroquia y le preguntes pues a la recepcionista, a la secretaria, cuándo se imparten estas pláticas. Y si no hay en tu parroquia, pues pídelas. ¿Por qué? Porque es muy diferente vivir la sexualidad como yo la quiero vivir que como fue creada. Los anticonceptivos rompen la función que tiene el abrazo conyugal, que son dos. Es una expresión única y exclusiva de amor y pues la apertura a la vida, la capacidad de poder dar vida en un abrazo conyugal. En cambio, los métodos naturales, pues cuando uno sabe que está en un periodo fértil y no está preparado para tener un hijo, se abstiene de ese momento. Entonces, nos queda para cerrar el programa la pregunta que siempre hacemos para preguntarnos qué tanto valoro mi vida y la vida de los que me rodean. En algún momento he creído que esta persona no debería nacer o no debería existir. Y bueno, pues vamos a cerrar con una oración pidiendo al niño Jesús que nos regale sus ojos para todo lo que veamos, verlos con su pureza, que nos regale su naricita para en cada respiración llenarnos de su amor y en cada exhalación sacar lo que nos aparte de él, que nos regale su boquita para hablar, callar, comer, beber y ayunar como él, que nos regale sus oídos para escuchar como él, que nos regale su piel para vivir la sexualidad como fue creada, para a través del sentido del tacto dar amor y recibir amor, que nos regale esas pequeñas manitas que él tiene para hacer esa misión que nos ha encomendado, que nos dé sus piecitos pequeños que caminan para ir siempre en el camino de su voluntad, que nos regale sus pensamientos para pensar como Él y finalmente que nos regale ese pequeño y dulcísimo corazón para amar como Él, que cada latido de nuestro corazón le diga cuánto le ama. Y pues muchas gracias, nos vemos la próxima semana.